Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir por lo que estábamos haciendo. Fijaos, estábamos en este vídeo. Esta es la carátula. Voy a ponerlo un poco mejor para que se vea en dónde estábamos. Vamos a ver un momento. Aquí. Este es el anterior vídeo. Fijaos, sobre despertar. Así se titula. Despertar es en realidad despertar a cómo la voluntad y el deseo los tenemos, por así decirlo, en armonía o en desarmonía. Bueno, todo eso que podéis leer en la descripción de este vídeo. Vamos a seguir haciendo unos cuantos, por lo tanto, sobre este tema. Lo podemos ver aquí organizado en la página principal de la web. En este apartado Fundamentos va a estar seguramente esto. Bueno, ya está, creo. De hecho, creo que ya lo he puesto. Y muy interesante quizás, si miráis estos audios, si sois recién llegados por casualidad a este vídeo o lo que sea, pues con este tema de la responsabilidad, por ejemplo, ahí tengo los enlaces en la descripción a iVoox, asumir responsabilidad, el tema de desmitificar la fe, que es muy gracioso, con el tema de los hechos, viendo lo de las leyes. Bueno, es súper bonito y simple, aunque puede parecer, y son palabras de las que nos estamos, por así decirlo, desintoxicando el significado que conllevan. Y estamos viendo aquí algo muy políticamente incorrecto, ¿no? Que es la necesidad de hablar de pecado, porque no podemos quedarnos solo con la palabra error, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay una perspectiva de Dios. Nosotros tenemos la maravilla increíble de que somos almas creadas por Dios. Y ahí hay unas leyes en el alma, igual que hay unas leyes en el cuerpo energético, de ese con el que nos vamos a hacer locuras por la noche, y unas leyes con el cuerpo físico cuando lo estamos aquí en vigilia con los dos cuerpos, el energético o espiritual. Bueno, pues hay leyes y simplemente son una bendición en el fondo, porque todo está para nuestro disfrute. Entonces el único problema que tenemos es que no vivimos en armonía con las leyes más importantes, que son las del alma, ¿no? Y por eso no podemos quedarnos solo con la palabra error, ¿no? Sino que, bueno, pues tenemos la palabra pecado, podéis llamarlo rana si queréis, al hecho de lo que hemos definido aquí, que lo podéis ver en la descripción, ¿no? En la descripción del vídeo del anterior, pues ahí veíamos todo esto de las... ahí sale un poco cortado porque la pantalla está ajustada, pero bueno, estábamos en el minuto 18, más o menos, de este encuentro del 2019 sobre este tema tan peliagudo, pero tan gracioso por otra parte, ¿no? Porque es muy simple y nos descoloca mucho. Bueno, está muy bien. Ahí, para mí, vamos. Entonces, pero insisto siempre en que si no se ha visto nada de lo anterior, pues queda un poco raro a lo mejor, porque hay que ver el placer de la responsabilidad, lo que conlleva, ¿no? Lo distorsionado que está nuestra civilización al respecto, lo físico, lo emocional, lo espiritual, todo eso que hemos visto tan sencillito. Bueno, pues eso, no me enrollo más y vamos a ver qué tal se nos dan. Vamos a ver otros 20 minutos, espero, más o menos, de la charla, que va a llegar a un punto muy importante. Vamos a ver si funciona. I compensate and make reparation for the damaging results of my sin. Ahí lo dejábamos ahí más o menos, que era que nos sentíamos algo imperioso para emprender acción y corregir, no solo ya reconocer que estamos en desarmonía y hacernos sensibles a ese alma que somos y que estamos en desarmonía con la verdad y el amor de Dios, pues en general la verdad y el amor, pues, y además el proceso involucra esto tan maravilloso de poder corregir mi voluntad o mis deseos y acciones que están así en esa desarmonía, o llamémoslo pecaminosos, y compensar y hacer reparaciones por los efectos dañinos. So in other words, emotionally, I've got to this stage now, if I'm waking in sin, emotionally I'm going, right, I realise that I sin, I feel it emotionally, and because of that, because it's an emotional feeling, I now have an imperative that develops within me, a desire. O sea, como tengo un sentimiento emocional de que he hecho eso, pues se desarrolla en mí también emocionalmente esos deseos. O sea, es como natural y espontáneo, esos deseos de reparación, de compensar, ¿no? That develop within me that go, oh, I need to do something about this. O sea, necesito hacer algo.
O sea, fijaos, nos mentimos mucho y con muchas canalizaciones y muchos libros, incluso en las religiones que aún hablan de ello y que hablan de arrepentimiento y de perdón, pero sin el sentir primero, sin hacer tanto énfasis, como sí que hacen muchos místicos en todas las religiones, en el sentir, más o menos distorsionadamente por todas las creencias que hay alrededor falsas en las religiones, pero fijaos qué interesante, ¿no? Qué sencillito es, pues como un niño pequeño, pues el primero es sentir, como éramos cuando éramos pequeños, lo primero era sentir y casi lo único. Y leches, cuando sentimos lo que hemos hecho y de verdad somos como niños pequeños, necesitaremos hacer algo, pero vendrá de dentro, ¿no? Vendrá sin culpa y no, simplemente sentiremos una imperiosa necesidad de hacer algo para no solo detener nuestros impulsos que están en desarmonía y que nos hacen daño, porque ahora nos sentimos en el alma y entonces sentimos el daño inmediatamente, porque estamos como más inmediatos, como niños pequeños, más inmediatamente en el alma. Y no solo para detenerlos, esos comportamientos o esa falta de armonía con la verdad y el amor, esa falta de actos, sino que también y sentiremos inocentemente la necesidad de reparar lo hecho, lo mal hecho, por así decirlo, ¿no? Doing what I'm doing, I need to take some different actions here, and I need to work through. O sea, necesito emprender diferentes acciones, ahora acciones diferentes, y necesito resolver este problema de mi voluntad y deseo. Not only do I need to do that, but I also need to correct my. O sea, no solo necesito hacer eso, sino también necesito corregir mi voluntad y deseo. Y necesito reparar el daño de mi pecado. O sea, de lo que hice mal. Necesito empezar a arreglarlo. Lo podríais asemejar a construir un puente. Muy a menudo le he dicho a María en nuestra relación que, cariño, te sigues queriendo como destruir el puente que hay entre nosotros en nuestra relación. ¿Cuándo vas a parar de destruir ese puente y construirlo? La persona que tiene un despertar al pecado construye cosas en vez de destruirlas. Construye relaciones en vez de destruirlas. Emprende acciones positivas para reparar el daño. Eso no significa que las demás personas no vayan a resistir, o sea, se van a poner a resistir esa acción muchas veces. Pues si, por ejemplo, tienes una familia, la familia te está diciendo el amor se trata de esto, de hacer esto y así, hacerlo así. Pero tú ahora sabes que hacerlo es un pecado. O sea, recordar, es que da grima, ¿verdad? Porque hemos sido programados por la nueva era para para borrar el concepto, la palabra de necesidad de hablar de pecado, para perder palabras directamente, para perder conceptos, muy profundos y muy importantes, porque la perspectiva de Dios la eliminamos por completo. Somos almas y gracias a ser almas tenemos la perspectiva de Dios sobre todo, que es una bendición increíble. Y la perspectiva de Dios involucra, insistamos mucho, el poder ponernos en armonía nada más y nada menos con el amor y la verdad de ese creador de nuestras almas, que es el creador de todas las leyes y por lo tanto que nos puede dar poder y alegría inmensas e infinitas por toda la eternidad. O sea, imaginaos el desastre que es la nueva era. Todo lo que yo desgraciadamente, muy a mi pesar, estuve metido en ello, ¿no? Durante más de 9 años, pues, así a lo tonto, siendo el imbécil. Pues entonces, es un o sea, what are they going to do? Entonces, los de la familia quieren que pares. O sea, tú detienes, me he perdido, me he emocionado ahí. Vamos a parar para atrás un momento, perdón. Vamos a ver, por aquí. Aquí no. Ahí más o menos. People won't resist that action because they will. You know, if you've got a family that says love is doing this, and you now know that doing that is a sin, and you stop doing that thing, what are they going? Claro, o sea,
si tú ahora paras de hacer lo que hacías antes, cuando ahora ya te tienes esa sensibilidad del alma, por así decirlo, ¿qué es lo que va a hacer la familia? They're going to complain. Se van a quejar. Van a pensar que ahora eres tú el que está, digamos, pecando. O sea, el que está haciendo las cosas mal, ¿no? Según su perspectiva, que en realidad no está en armonía con esto, las leyes del alma, ¿no? De Dios. Before they thought you weren't sinning, and now O sea, antes ellos no creían que tú estuvieras pecando y ahora they think you're a bit of a bastard, you're sinning. ya es como una especie de cabronazo porque estás haciendo un pecado, digamos. Right? That's what they're going to feel. Eso es lo que van a sentir. O sea, pero siempre que la gente vaya a seguir su deseo, ¿no? Su independencia sana y libre como inocente de un niño pequeño, pues muchas familias, es muy típico eso, ¿no? Miles de novelas estarán escritas sobre eso, ¿no? De cómo las familias condenan los deseos inocentes y bonitos, ¿no? Como hemos visto en algún vídeo también reciente. It's not true. From God's perspective, you're fixing your sin. Pero no es verdad desde la perspectiva de Dios, o sea, lo que dice la familia, ¿no? Que ahora eres tú el malo, por así decirlo. No, tú estás arreglando tu pecado. So this is, of course, driven by God's truth, not by what other people think you should be Esto, por supuesto, está dirigido por la verdad de Dios, ¿no? Por lo que otra gente piensa que doing. tú tienes que hacer. Diametrically opposed. Que muy a menudo son cosas diametralmente opuestas. Lo que Dios tiene en su perspectiva, digamos, para ti y lo que la familia o cualquier otra persona, ¿no? So we've got to get to that stage emotionally as well. If we just go back to that section. O sea, tenemos que entrar emocionalmente en ese estado también. Bueno, pues vamos a volver a esta si simplemente volvemos a esta sección, The process of awakening el proceso de despertar al pecado, involves an emotional process. vimos que involucra un proceso emocional de cambio. And it involves emotionally accepting every one of those things we listed. Y involucra la aceptación emocional de todas y cada una de las cosas que hemos hecho lista de ellas. And it involves giving up the intellectual and control-based fight. Y involucra a abandonar la lucha intelectual y basada en el control, Against your sin. que la lucha contra el pecado, contra tu pecado. Now, for most people, that's scary. Para la mayor parte de la gente eso asusta por cierto número de razones. O sea, ya veis, mucha gente, particularmente Again, people with religious backgrounds, con los que tienen trasfondo religioso, believe that if you give up your fight against tiene la tendencia a creer que si abandonas tu lucha contra el pecado, you're just going to go nuts with sin. te vas a poner ahí como loco con el pecado. Isn't that true? A lot of people O sea, que se van a poner a pecar como locos, ¿no? you're just going to go nuts sinning because there's no restriction anymore. You're Porque ya no hay restricciones, not putting any restriction on yourself anymore. no hay nada That's not que what we're ponga recommending, restricciones. of course. Pero claro, eso no es lo que nosotros recomendamos, por supuesto. What we're recommending is that you give up the fight against your sin Lo que recomendamos es abandonas la lucha contra tu pecado and instead develop the action of looking at your desire y en vez de eso desarrollas la acción esa de examinar tus deseos, and intentions and will. voluntad, intenciones. So in other words, changing your focus away from trying to O change sea, cambiar tu enfoque desde esto de intentar cambiar your actions, tus acciones, como ya hemos visto, just the effects que en realidad, como ya sabemos, son solo los efectos of your sin. de tu pecado. And instead, Y en vez de eso, the cause, arreglas la causa de tu which is your pecado, will and desire, que es tu voluntad y tu deseo, with love. ejercitados en desarmonía con el respecto al amor.
or your lack of will and desire o tu falta de voluntad y deseo in harmony with love. en armonía con el amor. They are the things that need to be fixed. Eso es lo que necesita arreglarse. There's one other thing I'd like to say about this awakening to sin, and that is Hay una otra cosa que me gustaría decir sobre este despertar al pecado, y es it's much easier to identify a will or desire exercised in disharmony es mucho más fácil identificar una voluntad o un deseo que se ejercitan en desarmonía with love con el amor, than it is to identify que lo es identificar falta de voluntad y armonía, falta de voluntad o deseo en armonía con el amor. O sea, que en otras palabras, correcting sins of omission corregir pecados de omisión are often much more difficult es a menudo mucho más correcting difícil sins of commission. que corregir pecados de comisión. Sins of commission are usually easily identified Los pecados de comisión se identifican fácilmente and therefore easy to resolve. y por lo tanto son fáciles de resolver. Sins of omission are difficult because the concept that Los pecados de omisión son difíciles porque el concepto que exists within you tenemos is dentro doing the right thing by avoiding situations. es que haces lo correcto si evitas situaciones. And then it's hard to know which situations you should get involved in Entonces es difícil reconocer en qué situación deberías involucrarte and which situations you shouldn't. y en cuáles no. So it's a much harder process to correct sins of omission Así que es un proceso mucho más difícil corregir pecados de omisión than it is to correct sins of commission. And so to awaken to sin, we need to realize these truths, Así que para despertar al pecado necesitamos darnos cuenta de estas verdades, but we need to realize them emotionally in our hearts. pero comprendiéndolas emocionalmente en nuestros corazones. No es una cosa mental And it's not going to be no a es intelectual. force of will y that tampoco changes. tiene que ver con una fuerza de voluntad para cambiarte. Now, in particular, men like it being a force of intellectual. En particular los hombres. A los hombres les gusta que sea una fuerza Will. de voluntad intelectual. So we've got to be careful about using our intellect to change what only can be changed emotionally. Así que tenemos que tener cuidado con eso de utilizar el intelecto para cambiar aquello que solo puede cambiarse emocionalmente. Using your intellect, all it's going to do is tire you out. Usar tu intelecto lo único que va a hacer es agotarte. It's going to exhaust you. Te va a dejar exhausto. So you've got to give up that. Así que tienes que abandonar eso. You've got Y cuanto antes mejor. to go to the emotions. Tienes que entrar en las emociones. To changing, emotionally change. Tienes que cambiar emocionalmente. Firstly, emotionally accepting these, Primero aceptar emocionalmente estas cosas que hemos visto and then wanting to emotionally change y luego querer cambiarlas emocionalmente. these things. It's the only way forward. Esta es la única manera de Now, I avanzar. remember when I made that transition in my own life. Yo recuerdo cuando fue que hice la transición en mi propia vida, esta I transición. was around 33, Tenía alrededor de 33 años and I started to, instead of trying to do things intellectually, y empecé en vez de intentar hacer las cosas intelectualmente, my whole life before then, I used to que había sido lo que había hecho toda mi vida antes de eso. make lists. I think O sea, yo hacía, creo que ya lo he explicado en otros vídeos que podéis haber visto, dice Miller, hacía listas. Videos you would see that I used to make lists the night before I go to bed of what I was going to do. La noche anterior, la noche antes de irme a dormir, listas de lo que The next iba a day, hacer al día and how I was siguiente going to fix everything up the next day, y cómo iba a arreglar todas las cosas al día siguiente. which often didn't happen, of course. Que por supuesto muchas veces no lo lograba, pero And I used to make these lists, and I used to religiously almost follow y solía hacerlas y además seguirlas religiosamente, por así decir, in order to live my life. Now, I para had a poder very vivir mi vida. structured and ordered life, Ahora bien, ya ves, tenía una vida muy estructurada y organizada, but it didn't stop me from sinning. pero no me
paraba de... No, eso no conseguía detener mi pecar, por así decirlo. The only time I stopped sinning and therefore felt the results of the improvement El único momento en que dejaba de pecar y por lo tanto sentía los resultados de la mejora, feeling wise and also physically, was de forma sentida y también física, o sea, emocionalmente lo veía esa mejora y también físicamente, when I started to emotionally accept my sin. fue cuando empecé a aceptar emocionalmente mi pecado. When I started to emotionally see these particular points we're raising with you now. Fue cuando empecé a ver estos puntos en concreto que estamos ahora sacando a la luz con vosotros. And actually address them. That's the only time Y los trataba realmente, o sea, me enfocaba y los trataba realmente. Y ese es el único momento en que realmente started to change. comencé a cambiar. And you're going to find the same yourself. Y vais a ver que ocurre lo mismo con vosotros. Applies to everybody. You have to go through Se aplica a todo el mundo. Tendréis que atravesar esta etapa emocional para despertar al pecado. Yep. All right, well, let's move on to this issue of morality. Entonces vamos a entrar ahora a este tema de la moralidad. There's a lot of philosophy about morality today. Hoy en día hay mucha filosofía sobre la moralidad, ¿verdad? Have you noticed that? Lo habéis notado, ¿no? Is it really wrong? Is that Es como ahí todo preguntándose, ¿está realmente mal esto? really that bad? ¿Es realmente tan malo aquello? Is it, isn't that just a personal opinion? Es que no se trata simplemente de tu opinión personal. Don't worry about this thing called God. No te preocupes con esta cosa llamada Dios. God doesn't exist. Ni siquiera It's existe. just what feels good to you is what Simplemente todo esto se trata de lo que tú sientas que está bien para ti. you should do. Eso es lo que There's debes lots hacer. of very grey areas when it comes to human ¿Veis? Hay como muchas áreas grises. Se quedan muchas áreas grises en lo que respecta a la moralidad humana, ¿no? morality. So when we're talking about morality, what are we really talking about? Entonces, cuando hablamos de moralidad, ¿de qué estamos realmente hablando? Well, you notice that all the definitions of sin Bueno, habréis notado que todas las definiciones de pecado incluyen all include some kind of reference to God's nature. algún tipo de referencia a la naturaleza de Dios o Some al carácter de references Dios. to- You know, when we played it in creation to sin, Alguna referencia a Dios. O sea, how we listed those, cuando hicimos aquello, a la charla sobre la creación del pecado, como hicimos una lista the word sin, corruption, depravity. que acompañaba a la palabra pecado, ¿no? Siempre pues palabras como corrupción, depravación, Falling short of the glory of God. el no llegar, quedarse muy en comparación con la gloria de Dios, o sea, estar muy bajos en comparación, por así decirlo, si lo traducimos literal, o sea, desmerecer la gloria de Dios, todo eso. God and all those kind of statements we made. You can see there's all these references to law and God ¿Veis? Hay todas esas referencias al Señor, a Dios, and God's principles all in the a los word. principios de Dios. Sort of like the word encourages that Es como que es algo así como que esa palabra anima concept of conceptual thinking. todo ese pensamiento conceptual. In other words, the word sin encourages the idea that God has moral truths O sea, la palabra pecado es como que anima esa idea de que Dios tiene verdades morales, or basically that God has definitions of what is o básicamente que Dios tiene definiciones de lo que es correcto o no, God does. y realmente es así. Dios tiene eso. You know that when you connect to your conscience, because you are Y eso lo reconocéis en el momento en que conectáis con vuestra conciencia moral. Fijaos, el inglés tiene esta bonita palabra conscience, que aquí sí ha capturado bien la traducción automática del dios Google,
conscience del que quiere ser un dios, Google, ¿no? Conscience, bromeando un poco, la conciencia moral, que nosotros es la conciencia sin S, en vez de conciencia, conciencia, eso es lo que significa de toda la vida. Este tipo de... Nosotros tenemos esa misma palabra y es conciencia sin S. Ask God, is this right or wrong? He goes pretty definite about whether it's right or whether it's wrong. Entonces, si nosotros desarrollamos eso, es como un sexto sentido realmente, que es la voz de nuestra conciencia. Siempre se ha dicho así, ¿no? Sobre lo que está mal y está bueno, y vamos a ver si tenemos, porque recordamos, es un buen momento para recordar que todo esto es una cosa muy bonita y muy simple y un diseño muy bonito, y porque todos tenemos unos guías perfectos de celestiales del plano 8, designados particularmente por Dios, del plano 8 o más allá. O sea, tenemos guías celestiales a nuestro cuidado, todos por igual, somos almas todas iguales. Y en ese sentido, ¿no? Pese a todo lo que dicen las canalizaciones, todo lo que confunden y lían, aparentemente vendiendo cosas bonitas, y es todo lo contrario. Entonces, muchas veces. Entonces, tenemos está claro, esa conexión directa y esa conciencia que nos puede decir lo que está mal, lo que está bien en ese sentido de Dios, ¿no? Todo el mundo que se conecte a la conciencia sentirá eso. Así que es verdad que Dios tiene una definición de aquello que está bien y lo que está mal. Y lo que vamos a mirar aquí es esto de la definición de Dios de la moralidad. ¿Qué es lo que él dice que está, o ella dice que está bien o mal? Vamos a ver la diferencia entre eso y la ética. Vamos a ver qué curioso, ¿no? Va a haber una definición muy simple de ética, que es la aplicación de la regla de oro, que se suele decir, de eso de tratar a los demás de la manera en que te gustaría ser tratado. Básicamente sería el principio. Pero claro, la ética tiene, digamos, ciertos defectos fatales. De hecho, si miráis cosas muy famosas y muy antiguas de hace siglos, tampoco tantos, pero la ética de Spinoza es un libro que empieza hablando de Dios y termina hablando de Dios. Es muy curioso. Y es por esto que está diciendo aquí, ¿no? O sea... Pero pese a que incluye todos esos libros, los buenos pensadores y los más inspirados de nuestra historia, pues van a incluir estas definiciones con más defectos, digamos, de la ética, que no dejan de ser muy prácticos, como por ejemplo, es ético alegrarte por las alegrías ajenas, ¿no? Cuando alguien tiene una alegría, un bien para él, es ético alegrarte, bueno, así como una norma, con sus más y sus menos, cuidado. Pero, pues eso, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que serían más de la ética esto, pero luego, boom, vale, cuando llegas a hacerte de verdad uno con tu alma, por así decirlo, y puedes pasar a más niveles en la armonía con el amor y la verdad, porque vives más en el alma, pues ya ahí te das cuenta de lo que hay más allá de la ética, ¿no? Las leyes del alma, que serían el ámbito de lo moral, que tiene esas connotaciones tan enormemente distorsionadas en este planeta, porque estamos súper en rebeldía, ¿no? Entonces, contra el hecho de que somos almas, simplemente. Por ejemplo, ahora poner un ejemplo muy típico, de verdad, o sea, y muy controvertido, ¿no? De si tú quieres que proyecten sexualmente hacia ti, o sea, por eso te gusta que la gente piense en ti sexualmente, ¿no? Y de hecho, fantasías y todo, ¿no? Que para eso muchas veces nos cuidamos a veces las personas, ¿no? O se cuidan, o la imagen y todo eso, es muchas veces muy a sabiendas de que van a recibir proyecciones, incluso la gente se va a masturbar con su imagen, etcétera. Es una cosa, pues, si tú quieres eso, and I'm happy to sexually project at you. Si tú quieres eso, por ejemplo, y yo, el que va a proyectar sobre ti,
también estoy contento con la idea de proyectar sexualmente sobre ti, now we're in agreement with each other, ahora estamos en un acuerdo mutuo. and we meet the rule of ethics. Anda, y estamos satisfaciendo la regla de la ética. Trata a los demás de la manera en que te gustaría que te le tratan. Do we not? It says treat others in the manner that you would like to be treated. Well, if I like to be treated by having sexual, Anda, pues me gusta que me traten, ¿no? Por los casos de muchas mujeres puede ser, ¿no? También hombres. Me gusta ser tratado, de tener esas proyecciones sexuales hacia mí, qué bien. things coming at me from Que es muchas veces lo que se promueve, ¿no? Con muchos videoclips que ven los niños pequeños incluso, ¿no? De las estrellas chungas estas, medio satánicas muchas veces, ¿verdad? De las estrellas pop y de reggaetón y todas estas historias en las diversas modas, que lo que no cambia es el promover que la gente se degenere, ¿no? Da igual el tipo de música, da igual la época, es siempre lo mismo, ¿no? other people, then I go and do that to other people. Entonces eso. Si me gusta, vamos, ya me he emocionado otra vez. Vamos a ponerlo otra vez. It says treat others in the manner that you would like to be treated. Well, if I like to be treated by having sexual things coming at me from other people, then I go and do that to other people. O sea, si a mí me gusta que me hagan eso, pues luego pues voy y también lo haré a otras personas, claro. Now, is that going to work with morality? ¿Eso se va a ajustar a la moralidad? No. But it does No. work with ethics. Pero sí se ajusta a lo que llamamos ética aquí, Sort of, doesn't it? por así decir, ¿no? So the fatal flaw is that Así que el defecto, digamos, fatal del tema sería ese. many people want to be treated in the manner they treat others. Mucha gente desea ser tratada de la manera en que ellos tratan a los demás, Even when the manner they treat others is wrong from God's perspective. And therefore aun si esa manera en que tratan a los demás está errada desde la perspectiva de Dios y por lo tanto es lo que definimos como pecado. this is the problem we have in society, isn't it? Esto es un problema, ¿verdad?, que tenemos en la sociedad. Society wants us to act a certain way. La sociedad quiere que actuemos de una cierta manera, What I've noticed pero is this. lo que he percibido es lo If siguiente. I give people the feeling that they're a great person, Si yo le doy a la gente el sentimiento, la emoción de que son unas grandes personas, I can get almost anybody to do anything for me. puedo conseguir que casi cualquier persona haga lo que sea por mí. Right? But I don't do that. And so hardly Pero no hago anybody does eso. anything for me. Así que apenas, a duras penas, nadie hace nada por mí. Right? It's very interesting. Es muy interesante. But if I projected the feeling, they would. Pero cuando proyecto ese sentimiento, lo hacen. Lo harían. So they want the feeling. Así que ellos quieren ese sentimiento, ¿verdad? O sea, eso es como, ahora lo voy a poner el ejemplo de los voluntariados que rodean a la obra de voluntaria, también por otra parte, de Miller y de Mary. And they won't even do anything without it. Incluso ni siquiera quieren hacer nada si no hay ese sentimiento, esa proyección por mi parte, dice Miller. We notice it a lot when we get new volunteers Esto lo notamos mucho cuando tenemos nuevos voluntarios to help us like with para video. ayudarnos con esto de la producción de vídeo y asuntos así. As long as I give them a good feeling that they're doing a great job, En la medida en que les dé un buen sentimiento de que están haciendo un gran trabajo, they'll do the job. lo hacen. But all I've got to do is not give them that feeling. They might have still done a good job. Pero aun si siguen haciendo el buen trabajo, lo único, si ya no les doy ese sentimiento, But if I neglect to give them the feeling for that day, si ese día no se lo termino sin dárselo, por así decirlo, o sea, si they're all upset.
se enfadan o están molestos They think they've done something wrong. o piensan que han hecho algo mal. And I keep saying to them, I'll tell you when you've done something wrong. Y yo sigo diciéndolos, o sea, y yo les digo que les voy a decir cuando, o sea, os voy a decir, os diré cuando hacéis algo mal. Makes no difference. Eventually they can't handle it. O sea, y no importa lo que haga, al final no lo pueden manejar esto. Eventually most people don't do it because they just can't handle not getting this feeling of La mayor parte de la gente no lo hace porque no pueden llevar esto de no obtener el sentimiento approval while de they're aprobación mientras están haciendo algo. Huh? That's a O sea, fijaos, esto es una adicción súper común, ¿verdad? Porque no tenemos esa, digamos, autorreferencia, ese disfrute de la verdad de cada momento, de la responsabilidad personal y estas cosas, de nuestros verdaderos deseos, bueno, tantas cosas, ¿no? Que están todas relacionadas y queremos la aprobación, y si no la hay, bueno, estamos programados así durante años en las escuelas también, ¿no? Es una cosa de locos, pero bueno. wanting to be treated in the manner that they treat others. O sea, mucha gente quiere ser tratada de la manera en que ellos tratan a otros, pero en realidad, mientras hacen eso, se involucran en un pecado. Desde la perspectiva de Dios. Que bueno, es redundante. Un pecado es la perspectiva de Dios. Y la moralidad nos impide hacer eso. O sea, nos ayuda a evitar que podamos hacer eso. O sea, evitar tratar a la gente en la manera en que ellos quieren ser tratados. Y nos ayuda a comenzar a tratar a la gente de la manera en que Dios diría que deben ser tratadas. Lo que es muy diferente de cómo es que esas personas quieren ser tratadas. Muy diferente. This is where many of you are flawed with regard to sin. Ahí es aquí donde muchos de vosotros estáis, digamos, defectuosos, por así decirlo, en respecto al pecado. Porque tratáis realmente a la gente de la manera en que ellos quieren ser tratados, esas personas. Without considering whether the manner they want to be treated is a sin from God's perspective. Sin tener en cuenta si la manera en que ellas quieren ser tratadas, esas personas, es un pecado. O sea, desde la perspectiva de Dios. Un error desde la perspectiva de Dios igual pecado, ¿no? And because the person doesn't complain about it, y como la persona no se queja de eso, you think you're doing good. Vosotros creéis que estáis haciendo bien. But from God's perspective, you're sinning. Pero desde la perspectiva de Dios estáis pecando. O sea, y fijaos, esto no es una cosa que nosotros estemos diciendo aquí, esto no es una cosa subjetiva, ¿no? En el alma siempre recordemos esto, es súper básico, pero pues si acaso no se ha visto mucho lo de antes, en el alma hay una consecuencia inmediata, siempre que hacemos algo en desarmonía o siempre que dejamos de hacer algo en armonía con la verdad y el amor, siempre que nos falta ese deseo y esa voluntad, o siempre que tenemos voluntad y deseo en desarmonía, siempre vamos a tener una consecuencia, porque esas son las leyes amorosas de Dios que nos van a estar todo el rato gratuitamente contando cosas para que nos armonicemos. Entonces, es una bendición esto de poder hablar de pecado. Así que esto es algo para tenerlo bien en cuenta. So morality is acting in harmony with God's moral laws, o sea que la moralidad es actuar en armonía con las leyes morales de Dios, lo cual incluye pensar, sentir y actuar. Includes thinking, feeling and acting in a manner that is harmonious with God's moral law. Y actuar de una manera que sea armoniosa con las leyes morales de Dios.
even if such thinking, feelings, emotions, and actions are not how others would like to be treated. Aun si tales pensamientos, emociones, sentimientos y acciones no son los que los demás les gustaría, con los que los demás les gustaría ser tratados, con esas acciones, lo que sea. So you know a truth. Así que vosotros imaginad, ¿sabéis una verdad? ¿Reconocéis una verdad? Know that they don't want to hear that truth. Y también sabéis que ellos no quieren escuchar esa verdad. Pongamos este ejemplo. You know that you're going to get attacked if you share También sabes que te van a atacar si les haces partícipes y compartes esa verdad. that truth. But out of love for them, you Pero desde el amor hacia ellos, lo que ahora can haces, still share the truth, even aun con todo eso, aún así compartes la verdad. though you know you're going to get attacked. Aun si sabes que vas a ser atacado. That's what a person with morality would do. Eso es lo que haría una persona con moralidad. Interesting, hey? Interesante, ¿eh? How many times do you find yourself doing that? ¿Cuántas veces os vais haciendo esas cosas? For most people, we go, I'm just going to get hammered. La mayor parte de la gente lo que hacemos es, oye, anda, pero si me van a machacar, I'm not saying anything, no voy a decir ni pío. right? We even do that in our marriages, let alone Incluso lo hacemos en nuestros matrimonios. Ya no digamos with our friends, con amigos, vecinos acquaintances, or people o simples conocidos o que conocemos por primera vez. Encontramos. It's really interesting though, because I do that with you, Muy interesante, no obstante, porque yo lo hago con vosotros and yet you still come to the presentations and stuff. y aún así venís a las presentaciones y demás. And yet in your day-to-day life you don't do it. Think Y no obstante, en vuestra vida diaria no lo hacéis, that pensando everyone's going to reject you. que todo el mundo os va a rechazar. It's funny how we don't trust God's laws, eh? Es curioso como no confiamos en las leyes de Dios. We think we're going to get a bad result. So that's where our faith is. Creemos que vamos a obtener un resultado malo. Pues bien, ahí es donde el nivel donde está nuestra fe. Our faith is saying, if you tell the truth, Nuestra fe está puesta ahí, en esa posición de pensar, si digo la verdad, it's not going to work out good for you. no va a funcionar bien para mí. And so we don't tell the truth. But a Así que no la decimos. moral person goes, even if it's not going to work, Pero una persona moral lo que hace es, aunque no vaya a funcionar a su favor, still going to have to tell the truth. lo va a decir la verdad igualmente. Don't you think there's a lot of times I'd like to not say anything to you? No penséis que muchas veces no me gustaría no deciros, o sea, muchas veces me gustaría no deciros nada, A lot of times I know I'm going to get hammered. porque muchas veces me doy cuenta de que voy a ser machacado, me van a atacar. Like the last group, we removed like 20 or 30 people. Most of those people hammered me. En el último grupo eliminamos a 20 o 30 personas, la mayor parte de ellas que me machacaron. I knew I was going to get hammered by some of them, Yo sabía que iba a ser machacado, por así decir, por algunos, but I had to do it. It was an pero issue of tenía love. que hacerlo. Era un asunto de amor, un asunto de estándares morales. Tenía que ser hecho eso. Right. That's what a person with morals does. Eso es una persona con moralidad, es lo que hace una persona con moralidad. So, ethical behavior may result in a person sinning, O sea, que el comportamiento ético puede derivar en el pecado de una persona, pero la moralidad hace que el pecado sea imposible. morality makes sinning impossible.
Can you see why? Ethical ¿Podéis behaviour ver por says, qué? I'll give you what I would Ya lo like hemos you visto, to ¿no? give me. El comportamiento ético es yo te voy a dar lo que a mí me gustaría que tú me dieras. Moral behaviour says, I'll give you what I know God says I should be El comportamiento moral dice, te daré lo que yo sé que Dios dice que giving you. debería estarte dando o debería darte. Which is, by the way, much more loving than the Que other. por cierto es mucho más amoroso que lo otro. Because the other is just a codependent barter when you think, Porque lo otro es simplemente un trato de codependencia, digamos, un trueque codependiente. about it. Si lo pensáis bien. So, Así que entonces consciousness mechanism is el, God's way el mecanismo de la conciencia sin ese es la manera en que tiene Dios para compartir el modo de Dios, la vía de Dios para compartir su moralidad. of sharing God's morality. That's how we know what is right. Así es como nos damos cuenta o reconocemos lo que está bien y lo que está mal. That's also how we know how to act morally. Así también podemos reconocer o conocer cómo es actuar moralmente. Okay. Ok. So we'd just like to talk for a moment about what people do with morality. Me gustaría hablaros por un momento sobre lo que la gente hace con la moralidad. Most people stop listening to divine truth when they receive. La mayor parte de la gente deja de escuchar, de atender a la verdad divina. O sea, recordemos, es el nombre de las cosas que hacen Miller y Mary y de hecho de la página. Cuando la gente recibe verdad personal directa sobre su condición moral, dejan de atender esto. Personal truth about their moral condition. Of all the people who have ever sent me breakup letters, De toda la gente que me ha enviado cartas de ruptura, it is a very common thing, by the way. que es una cosa muy común, por cierto, que me envían cartas de ruptura. Every single one of them has done so after I have shared a personal moral truth with them. Todos y cada uno de ellos lo han hecho después de que haya compartido con ellos alguna verdad moral personal con ellos. Only then. Solo entonces lo hacen. Was the apple of their Antes de ese momento era como si fuera la niña de sus ojos para ellos. eye, as the saying goes. Right? But as soon as a personal moral truth was shared, Pero tan pronto, en cuanto les compartía, les hacía partícipes de esa moral verdad, de esa verdad personal moral, every single person who sent me a breakup letter has always had a personal moral truth before it that has triggered a series of behavior eso hacía que se detonara toda una serie de comportamientos after that. después de ese compartir. I don't want to hear about Eso nos muestra en qué, o sea, cuánto de, o sea, de qué manera es que no queremos escuchar our personal morality. sobre nuestra moralidad personal. Like I said, a lot of us have a lot of shame attached to it, you know. Y como dije, pues muchos de nosotros tenemos mucha cantidad de vergüenza asociada a ello. We're ashamed that something's pointed out, or we don't even want to believe that thing. Tenemos vergüenza ante el hecho de que se pueda señalar señalar algunas cosas, o ni siquiera creemos en eso que se nos señala, About us. que sea posible eso que se nos indica, que sea, no creemos ni siquiera que sea así, que sea posible verdad, esa verdad personal. And so what we do is we get angry with the person who shared it. Y entonces lo que hacemos es enfadarnos con la persona que nos lo comenta. Even if we asked for that in the first place, Incluso aunque en un primer momento nosotros mismos hayamos preguntado o pedido esa verdad personal, ¿no? know that I rarely, if ever, share anything with anybody unless they ask. Como ya sabéis, yo en realidad, si es que alguna vez lo hago, nunca o casi nunca comparto algo con alguien si no lo pide antes. Right? The only time I don't is if they're in my private space, El único momento en que lo hago sin que lo pidan es si están en mi espacio privado, at home or something. en casa o algo así. Don't share
anything a lesser person asks, Pero generalmente nunca comparto algo a no ser que la persona lo pida this person wants to know. y quiera saber. I get attacked every single time. Y no obstante, consigo que me ataquen todas y cada una de las veces en I general. say every single time. There's some people who sit Y cuando digo todas y cada una de las veces, hay algunas personas que están aquí ahora mismo en esta audiencia me for sharing moral truth with them. que no me han atacado por compartir verdad moral sobre ellos. And to be honest with you guys, those people who've done that, you're very enjoyable people to be around. Because Y para ser sinceros, esa gente que ha hecho eso, sois gente que es muy agradable estar con vosotros. I know that, I don't have to go, here we go, I've got to share this truth and here we go, see what happens. Porque no tengo que empezar ahí a pensar, no voy a compartir esta verdad y a ver qué va a pasar y todo. Now, you know what I mean? Not going to be friends anymore. O no, a lo mejor no voy a ser más amigo de vosotros. Me mandarán la letra de ruptura, la carta de ruptura otra vez. Right? It's beautiful when you can share truth with people Es muy hermoso cuando puedes compartir verdades con gente without there being a sin que vaya a haber impedimentos their reaction. en sus reacciones. Surely you know that even in your relationships, you know, like, Y seguro que sabéis que incluso en vuestras relaciones it's great when you can be truthful and honest. es algo muy grande cuando podéis ser honestos y auténticos. But most of us are scared of doing that, even Pero la mayor parte de nosotros está bastante temeroso de hacer eso, incluso our own relationships. en nuestras propias relaciones, For most porque people, it's a sabemos sensitive issue and they're que para la mayor parte de la gente es un asunto sensible probably going to go and get angry about the issue. y van a ponerse seguramente enfadados sobre el asunto, ¿verdad? That's the trouble. Ahí está el problema. Give up this thing that we do with regard to morals. Y así que la moralidad, querer estas, digamos, morals, que es, yo no sé, como costumbres morales. Vamos a verlo, no sé si tengo aquí abierto porque vamos ya a acabar dentro de nada, en un momento. A ver qué pasa aquí. Que me va mal y lento. Un momento. Ya enseguida acabamos. Vamos con la definición en inglés de morales, que sería la traducción literal, no existe en español. Morales, decir morales. Moral y en plural. Vamos a ver aquí si aparece en plural. Principios o hábitos con respecto a la conducta correcta o incorrecta. Morals, con eso de la S al final. Es eso de principios o hábitos. O sea, es interesante, pues eso, hacernos, por así decirlo, deseosos emocionalmente, ¿verdad? Pero a un nivel emocional, de estos principios o hábitos con respecto a lo que ha dicho. Bien. They reject the truth and become angry and resentful. Not a good thing, right? So most listeners of Divine Truth are focused on emotion. Se dice que la mayor parte de los que atienden a la verdad divina se enfocan en la emoción, entre comillas emoción, sin enfocarse claramente en desarrollar la dirección y condición morales. Without any clear focus on developing moral direction and condition. Oh, yes, I processed this lately. I processed Y dicen, sí, las personas, no, he procesado este estado, esta emoción. that, and I processed this. And then Mary and I go, well, how are you still treating that person? Y entonces les decimos a esa persona, Mary y yo, por ejemplo, oye, pero ¿cómo estás tratando todavía? Mira cómo tratas todavía a esa persona en concreto. Oh, yeah, you're still treating that person very badly. Aún la tratas bastante mal. So
You might have processed a whole heap of things, O sea, puede que hayas procesado todo un conjunto de cosas. but the reality is, has there been any real will, desire, change? Pero ¿acaso la realidad entonces es que ha habido algún cambio de voluntad y de deseo real? No, because you're still No. treating people the same way. Porque sigues tratando a la gente de la misma manera. It's when you treat people differently, Es cuando, es cuando trates a la gente de forma diferente, automatically, automáticamente además, es ahí cuando habrá habido un cambio real. change. That is an indication that we've actually heard divine truth. Eso es una indicación de que realmente hemos atendido, escuchado, entendido la verdad divina. Bueno, pues aquí lo dejamos en el minuto 38 más o menos, en este segundo vídeo sobre estos temas tan básicos de Miller y Mary de la verdad divina. Bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias.